El tema inicial de la clase es la introducción a la macroeconomía. Vamos a ver cuáles son los fundamentos teóricos y cuáles son los hitos históricos que dan surgimiento a esta rama de la economía. Como primer subtema tenemos la macroeconomía, su definición y objetivos. Y como en toda clase de economía nos vamos a preguntar inicialmente ¿qué es la economía? La economía, desde esta perspectiva de la macro, es el estudio de cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos escasos que les han proporcionado la naturaleza y las generaciones anteriores. Como, como podemos ver en este caso, eh, esta definición incorpora elementos nuevos al estudio de la economía, porque ya no solamente estamos pensando en lo que nosotros podemos consumir como individuos, sino en lo que la naturaleza nos está proporcionando para poder consumir, la parte sustentable, y lo que las generaciones anteriores nos han dejado para que nosotros podamos seguir tomando decisiones, y en este caso sería la parte sostenible. ¿Y cuál es la palabra clave en esta definición? La palabra clave es que nosotros siempre vamos a estar decidiendo, como individuos o como sociedades, siempre vamos a estar en esa toma de decisiones. Y las principales ramas de la economía, existen más, pero las principales ramas de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, que fue lo que ustedes estudiaron en la clase pasada, se ocupa del funcionamiento de las industrias individuales y del comportamiento de las unidades de toma de decisiones económicas. Es decir, analiza el comportamiento de las empresas y los hogares. Por su parte, la macroeconomía considera a la economía en su conjunto, es decir, estudia a todos los factores que impactan al mundo económico de un país o el resto del mundo. Examina entonces los factores que determinan la producción o el producto nacional y se ocupa del ingreso de la nación como tal. En esta tabla tenemos ejemplos de asuntos microeconómicos y macroeconómicos, es decir, por cada una de estas variables se puede analizar de forma distinta lo que la micro y la macro pueden abordar. Si estamos hablando de producción, vamos a estar hablando de producción de industrias o de empresas, es decir, vamos a ver cuánto produce la industria del acero, cuánto espacio de oficinas hay en una empresa y cuántos automóviles se fabrican dentro de un mercado. Desde la macro, la producción se analiza como producción nacional, producción de una industria total, Producto Interno Bruto o el incremento de la producción. Con respecto a los precios desde la micro se analizan como precios de bienes y servicios individuales, es decir, el precio del maíz, el precio del frijol, el precio de la carne de pollo, etc. Y desde la macro vamos a estar hablando del nivel agregado de precios, ya no vamos a estar hablando de un precio como tal o de un bien y servicio como tal, sino el precio de todos los bienes y servicios. Precio de los consumidores, precios a los productores, tasas de inflación. Con respecto al ingreso, el ingreso desde la micro se analiza como distribución del ingreso y la riqueza, es decir, se analizan salarios de la industria automovilística, por ejemplo, se analiza el salario mínimo de un mercado y se analizan pagos a los ejecutivos, pobreza. Desde la macro se pueden analizar el ingreso nacional como sueldos y salarios totales o la suma de las utilidades de las empresas. Y con respecto al empleo, el empleo se puede hablar como empleo en empresas o industrias individuales, como el empleo en la industria del acero, el número de empleados de una empresa o número de contadores en una empresa. Y la macro analiza el empleo y el desempleo total de la economía, es decir, el número total de empleo que existe en la economía o el total de desempleados. Entonces podemos decir que la macroeconomía analiza las políticas, es decir, la parte normativa, que influye en el comportamiento global de la economía, como el consumo, la inversión, los determinantes de las variaciones de los salarios y los precios, la política monetaria, fiscal, comercio exterior, entre otros. Es decir, analiza todas las políticas, todas las decisiones que toman los tomadores de decisión, valga la redundancia, para influir sobre todas estas variables. ¿Y cuáles son los principales objetivos? El primer objetivo es la inflación. Y la inflación se define como el aumento generalizado de los precios. La meta de las políticas gubernamentales es mantener la inflación baja. Es decir, el primer objetivo de la macroeconomía con respecto a la inflación es mantener la inflación estable y baja. El segundo objetivo es aumentar la producción, es decir, mayor cantidad de bienes y servicios producidos en un periodo determinado, que crezca la producción. Y el tercer objetivo de la macro es el desempleo. Y el desempleo se define como la cantidad de personas que se encuentran sin trabajo, pero que lo están buscando activamente.
Es decir, no solamente es que la persona no tenga trabajo, que la mayoría de gente lo confunde. ¿Sí? Un desempleado no es aquella persona que no tiene trabajo, es aquella persona que no tiene trabajo pero que lo está buscando. Y yo necesito, con respecto al desempleo, que el desempleo se mantenga bajo, es decir, en menos de dos cifras, en menos del 10%. Entonces, mis principales objetivos de la macro son mantener una inflación baja y estable, aumentar la producción, es decir, que haya crecimiento económico, y el último objetivo sería que la tasa de desempleo sea baja. Las raíces de la macro. La macroeconomía como rama de estudio de la economía como tal resulta muy joven. Resulta ser muy joven, debido a que llegó a ser reconocida como disciplina en la primera parte del siglo XX, es decir, el siglo pasado, en 1900, después de 1930, marcado principalmente por tres hechos históricos. El primer hecho histórico es la recopilación y sistematización de datos económicos agregados, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, porque en ese momento los países desarrollados se dieron cuenta, y a los que impactó la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta de que los países estaban destrozados, pero que no tenían forma de ver el impacto de la guerra en toda la economía de un país. Entonces lo que hacen ellos es recopilar los datos que tenían de todos los sectores, sistematizarlos y volverlos datos económicos agregados. El segundo hito histórico que dio inicio a la macroeconomía es la identificación del ciclo económico, que es decir, que una variable tiene un comportamiento que puede ser predecible a largo plazo. En este caso, el economista Wesley Clair Mitchell demostró que variables como los inventarios, producción y precios tienden a cambiar de un modo sistemático. Esto lo vamos a ver más adelante. El tercer hito histórico, que es el más importante, y si ustedes se fijan, nos lleva bastante de este diagrama. Todo lo que después de todo lo que sigue es sobre ese tercer hito histórico, que es la Gran Depresión, que fue un periodo de severa contracción económica, es decir, donde la producción cayó estrepitosamente y hubo elevado desempleo, iniciando en 1929 y se prolongó hasta 1930. Durante este periodo, los países industrializados sufrieron deflaciones, es decir, la inflación fue negativa por más de 6 meses. Tercer hito histórico, la Gran Depresión se propagó hacia los países desarrollados con efectos que se tradujeron en una baja en los precios de las materias primas. Si bajan los precios de las materias primas, eso quiere decir que los países que están en vías de desarrollo, como Honduras, por ejemplo, van a tener menores ingresos por exportaciones, pero esto lo vamos a ver más adelante. Seguido siempre con la Gran Depresión, toda esta situación económica grave de Gran Depresión que había, ocasionó inestabilidad política que hizo que surgieran muchas dictaduras. Y fíjense bien, termina en 1930, sin embargo, las secuelas de la Gran Depresión siguen por muchos años más, porque las economías desarrolladas quedaron totalmente devastadas. Entonces esto lo que hizo fue que se implementaran dictaduras para volver a establecer el orden económico que existía antes de 1929. De hecho, fíjense bien, me dicen aquí, surgen muchas dictaduras. ¿Cuándo inició la dictadura de Carías en Honduras? En 1933, 3 años justo después de que pasa la Gran Depresión de 1929, que también esto fue ocasionado por esa razón. Y duró esta dictadura 16 años, se terminó aproximadamente en 1949, cuando Estados Unidos, por ciertas razones, decide que volvamos otra vez a la democracia participativa, porque, bueno, recuerden que nosotros estamos muy influenciados por estas grandes economías. Y bueno, los invito a leer un poquito más sobre esto en cuestiones de historia de Honduras, que no es la clase pertinente, entonces no voy a seguir ahondando más en este tema. Y por último, los países industrializados respondieron con la colocación de barreras al comercio internacional, es decir, como ellos estaban tan mal, necesitaban que sus ciudadanos consumieran lo interno, entonces decidieron colocar barreras al comercio internacional como aranceles y cuotas a la importación para poder levantar la economía de ellos. Entonces, esta Gran Depresión puso en duda todos los postulados de la economía clásica que sostenían que los mercados se mantenían en equilibrio y que si se alejaban del mismo, las fuerzas del mercado encontrarían ellas solas la forma de regresar al punto de equilibrio inicial y evitar el desempleo sostenido. Este punto de aquí es lo que ustedes estudiaron básicamente en microeconomía. No sé si fue el periodo pasado que la llevaron, pero es lo mismo que estudiaron, ¿ok? Entonces, la Gran Depresión puso en duda todos esos postulados que ustedes ya estudiaron.
con la Gran Depresión nos dimos cuenta de que las economías no se mantenían en equilibrio cuando surgían estos eventos. Por su parte, en esta época, John Maynard Keynes trazó el punto de partida del estudio de la macroeconomía, al cambiar los paradigmas tradicionales y aplicar políticas que contrarrestaron la recesión económica. Es decir, él fue el padre fundador de la macro, y él lo que dijo fue que en realidad los mercados no se pueden equilibrar por sí solos. Las fuerzas del mercado mágicamente no van a llegar a un punto de equilibrio, y si nos alejamos del punto de equilibrio probablemente no vamos a regresar a él. Lo que él sostenía era que la economía se encontraba no en constante equilibrio, sino en constante desequilibrio. Esto que les estoy hablando todavía sigue en debate entre los economistas modernos. Y las principales ideas de Keynes se encuentran en su libro publicado en 1936, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, marcando con este libro las nuevas tendencias del pensamiento económico mundial, porque él rompió el paradigma de cómo pensaban los economistas, y ahora una nueva generación de economistas pensaban totalmente distinta a la generación anterior, que era la de 1929, que se basaba en los postulados de la economía clásica. Ahora, el gobierno en la economía, como ya hablamos de Keynes, vamos a hablar de cuál es la función del gobierno en la economía, o en otras palabras, del Estado, porque el gobierno es la parte más operativa del Estado. El Estado está por encima del gobierno, ¿sí? El Estado es como más cuestiones normativas y cuestiones de organización de todo el país, de la parte política, y el gobierno es la parte operativa del Estado. El economista que incorpora el papel del Estado en la actividad económica, principalmente como agente regulador, fue Keynes, ¿sí? Por eso se le dice el padre de la macro. Su principal afirmación fue que las economías no siempre se autorregulan tan fácilmente, ni siquiera aseguran bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción en forma regular. Es decir, afirmaba que la economía no podía analizarse desde el enfoque clásico, es decir, desde el enfoque de equilibrio de mercado. Buena parte de nuestra exposición de la macro se refiere a la función posible del gobierno como influencia en la economía. Hay tres clases de políticas a través de las cuales el gobierno puede influir, o el Estado puede influir en la economía, y que los gobiernos pueden aplicar para influir en esta. Uno es la política fiscal, y la política fiscal se basa en normas del gobierno sobre supuestos y gastos, y esta política se asume ayuda a estabilizar el empleo y la producción. Y lo que Keynes postulaba con esta política era que el gobierno debía disminuir impuestos y aumentar los gastos para rescatar las economías cuando estaban en crisis, ¿sí? Cuando hay una crisis, entonces aplicaba una política fiscal para que la economía vuelva a levantarse. Política monetaria. La política monetaria es una herramienta de los bancos centrales para controlar el dinero circulante en una economía. Es el principal objetivo de una política monetaria, determinar el monto de circulante en una economía. Esta decisión de mantener determinado el circulante repercute en el nivel de precios, en las tasas de interés, en los tipos de cambio, en el desempleo y en la producción. Y la última política que puede aplicar el Estado, dentro de las tantas, ¿verdad? Porque hay muchas más, pero estas son las tres básicas, es la política de crecimiento, conocida como política de la oferta. Es decir, son políticas gubernamentales que se van a centrar en estimular la oferta agregada más que la demanda agregada. Todas las medidas que se toman ayudan a que la producción crezca, ¿sí? Estas son mis tres políticas: política fiscal, política monetaria y política de crecimiento, las básicas. Ahora vamos a pasar a los componentes de la macro, es decir, cuáles son los elementos que establecen la forma en la que interacciona los agentes económicos dentro de toda la economía, no solamente dentro de un mercado, sino dentro de toda la economía. La macroeconomía se centra en cuatro grupos principales. El primero son los hogares, el segundo son las empresas. Y si ustedes se recuerdan, estos son los dos elementos básicos que ustedes analizaban tanto en principios como en micro. Pero ahora solamente son dos de los cuatro elementos que analiza la macro. Y los hogares y las empresas constituyen el conjunto que se llama sector privado. Cuando yo hablo de sector privado en economía, no solamente estoy hablando de las empresas, estoy hablando también de los hogares, porque lo que le pertenece a los hogares es de ellos, es propio, es privado. Entonces, hogares y empresas, sector privado. El tercer sector que se analiza desde la macro es el gobierno, es decir, el sector público. Y el cuarto es el resto del mundo, o el sector internacional o el sector externo. Estos cuatro grupos interactúan de varias maneras
y muchas incluyen la recepción o el pago de ingresos. Una manera útil de ver las interacciones económicas de los 4 sectores de la economía es un diagrama de flujo circular, al igual que en principios en micro, pero mucho más extendido, que muestra este flujo circular los ingresos recibidos y los pagos hechos por cada uno de estos componentes o elementos o actores dentro de la macroeconomía o la economía en su conjunto. Y eso que ustedes están viendo aquí es el diagrama de flujo circular macroeconómico. Tenemos nuestras unidades básicas de análisis, que son las familias o las economías domésticas y las empresas. Es decir, estos son nuestros agentes económicos. En el centro está el sector público, porque ya se incorpora como un agente más. Tenemos nuestros dos mercados, acá arriba, aquí es donde les estoy señalando, en donde dice C, I, G, exponetas. Esto quiere decir consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas. Esto es el mercado de bienes y servicios. Y aquí tenemos el mercado de factores de producción. Entonces, fíjense bien, vamos a analizar esto de esta forma. Las líneas continuas nos van a estar haciendo reflejo al flujo real, es decir, cuánto se traslada en cantidades de trabajo, tierra, etcétera, o bienes y servicios. Entonces, las familias, fíjense bien lo que les voy a decir, las familias son las dueñas de los recursos productivos. Nosotros somos los dueños de los recursos productivos. Es decir, yo soy dueña de mi trabajo y yo ofrezco mi trabajo para que alguien me pague por mi trabajo. Entonces, las familias envían, eso es lo que me está diciendo esta línea continua, envían esos recursos productivos al mercado de factores de producción o al mercado de factores productivos. Este mercado los canaliza, estos factores, hacia las empresas. Ya ustedes saben cuáles son los factores de producción: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Las empresas, con estos factores de producción, producen bienes y servicios que envían hacia el mercado de bienes y servicios. Este mercado de bienes y servicios canaliza estos bienes y servicios, valga la redundancia, hacia las familias, que son los que los consumen. Una vez que le llegan los bienes y servicios a las familias, estas hacen un pago, que es la línea punteada. Todas las líneas punteadas son flujos monetarios, es decir, pagos o ingresos monetarios. Entonces las familias pagan por esos bienes y servicios, miren, pago de bienes y servicios, consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones netas. Y este pago llega como ingreso llamado ventas a las empresas. Con esas ventas, las empresas lo que hacen es enviar remuneraciones de los factores, es decir, yo tengo que repartir esas ventas en todos los costos que tuve y se los envío a las familias. Recuerden, aquí ya estaban las utilidades, porque las familias son dueñas de las utilidades. Entonces, las empresas envían las ventas o los ingresos por ventas en forma de remuneraciones a las familias, y las familias con ese dinero que le dan por el trabajo, por la tierra, por el capital, es decir, esa remuneración la utilizan las familias para comprar bienes y servicios, y así continúa el ciclo. Luego, el sector público, que está en el centro, es un intermediario de familias y empresas, ¿sí? Las familias y las empresas pagan impuestos, miren, esta T de taxes en inglés, impuestos en inglés, les envían, las familias y las empresas envían impuestos al sector público, y el sector público les regresa, miren, les regresa en forma de transferencias tanto a las familias como a las empresas esos impuestos, es decir, dan subsidios, hacen carreteras, hacen escuelas, hacen hospitales para que las empresas y las familias puedan utilizarlos. Igual el sector público representa el gasto en el mercado de bienes y servicios, que es todo esto que está aquí, y el sector externo, que es como nuestro satélite, porque no está dentro de mi economía, sino que sale de mi economía interna. Yo me relaciono a través de las exportaciones, que son las X, y a través de las importaciones. Las exportaciones son lo que yo envío al sector externo y las importaciones son lo que yo recibo del sector externo. Aquí vale recalcar, jóvenes, que no solamente estamos estudiando el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que es básicamente lo que analiza este diagrama de flujo circular. Flujo real se refiere al mercado de bienes y servicios. Flujo monetario se refiere al mercado de dinero o mercado monetario. Aquí también vamos a estar analizando dentro de este diagrama de flujo circular el mercado laboral. Ese es el nuevo mercado que se incorpora al estudio de la macroeconomía, el mercado laboral. Y por último vamos a ver las escuelas de pensamiento económico.
El pensamiento económico, jóvenes, nos permite analizar la economía desde diferentes perspectivas, identificando ciertas características y comportamientos de los diferentes agentes económicos que se relacionan entre sí y sus efectos en el comportamiento de los principales indicadores económicos. Asimismo, estas escuelas de pensamiento o el pensamiento económico trata de dar explicación y resolución a los diferentes problemas a los que se enfrenta la sociedad en materia económica, ¿ok? No estamos hablando aquí de otro tipo de análisis, estamos hablando de explicar lo que pasa en la sociedad, pero de forma económica, en materia económica nada más. Antes de la escuela clásica existen otras corrientes de pensamiento que son como, no se les puede considerar como escuelas, pero sí son corrientes de pensamiento, pero vamos a analizar solamente las escuelas de pensamiento en esta clase. Escuela clásica o liberal surge con Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones de 1776. Surge después de la escuela fisiócrata o después de la corriente de pensamiento fisiócrata. Apoya la libertad de producción y de mercado. Sostiene que el Estado no debe intervenir en la actividad económica y supone un modelo de ajuste de mercado. Si ustedes se fijan aquí, lo que estamos diciendo es que aquí es dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Deje que todo el mundo haga lo que quiera, que ellos solitos se pongan de acuerdo, que ellos solitos tomen su óptimo, usted Estado no intervenga en la economía, usted no tiene por qué intervenir, déjenlos que ellos solitos se pongan de acuerdo y así la economía va a funcionar bien, porque la economía se puede equilibrar sola, eso es lo que decían los clásicos. Luego viene la escuela keynesiana, que comienza a inicios del siglo XX con los postulados de John Maynard Keynes, que ya lo habíamos mencionado, con su libro La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero de 1936. Esta corriente de pensamiento se ocupa por el seguimiento de políticas macroeconómicas desde el lado de la demanda, ¿sí? Keynes ve todo desde el lado de la demanda. Keynes dice, dele dinero a la gente para que consuma y si la gente quiere consumir, entonces la producción va a aumentar. Y Keynes se destacó por refutar la teoría clásica, es decir, Keynes refutaba la libertad de producción y de mercado, no en su totalidad, pero decía que no debería dársele total libertad a los agentes económicos, sino que el Estado debería de intervenir en la actividad económica. Eso es lo que decía Keynes, el Estado debe de intervenir en la actividad económica. Y Keynes criticaba mucho el modelo de ajuste del mercado. Keynes decía, es mentira, las economías por sí solas no se van a equilibrar. Las economías constantemente están en desequilibrio. Eso era lo que decía la escuela keynesiana. Luego aparecen los monetaristas. Esta corriente de pensamiento o esta escuela de pensamiento se origina con Irving Fisher, pero toma impulso en 1976 con Milton Friedman. Ellos están en desacuerdo con los postulados keynesianos, no creen en lo que dicen la escuela keynesiana. Y básicamente la escuela keynesiana consiste en analizar de manera conjunta la oferta y la demanda de dinero para controlar la inflación. Ellos dicen que lo único que básicamente interesa dentro de la economía es controlar la inflación, que si se controla la inflación todo lo demás está bien. Entonces todo lo ven desde la parte monetaria, parte de dinero. La nueva escuela clásica es desarrollada en los años 70 por Robert Lucas, que toma muchas ideas de Milton Friedman, supone un comportamiento racional de los individuos, y cuando me refiero a racionalidad, que eso lo vienen arrastrando desde los clásicos, la racionalidad económica se refiere a que los individuos siempre van a estar buscando maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. Les dejo de tarea que ustedes analicen y probablemente venga en algún debate que ustedes analicen si realmente los individuos son racionales, si realmente nosotros siempre vamos a estar buscando el máximo de nuestros beneficios y siempre vamos a minimizar nuestros costos. Y considera perjudicial la intervención del gobierno. Es decir, ellos también se oponían a que el gobierno interviniera en la actividad económica. Los nuevos keynesianos, que a ellos se les conoce como neo-keynesianos, no creen que los mercados se vacíen permanentemente y aceptan el supuesto de las expectativas racionales. Los nuevos keynesianos son en realidad como un mix entre Keynes y los neoclásicos. Y las tres últimas escuelas de pensamiento que vamos a analizar son estas. Los post-keynesianos, los neo-keynesianos son nuevos keynesianos, ¿sí? Es decir, mezclan lo neoclásico con lo keynesiano y instrumentalizaron a Keynes, es decir, lo convirtieron en matemático. Convirtieron todo lo que Keynes dijo teóricamente en matemático y le agregaron unas cositas más de supuestos de los neoclásicos. Y los post-keynesianos vienen después, es decir, son después de los keynesianos, pero toman básicamente casi todos los postulados que dijo Keynes
y ellos realizan una crítica al pensamiento neoclásico, se oponen al pensamiento neoclásico y postulan que la oferta de trabajo depende de factores demográficos y socioculturales, que esto, si ustedes se fijan, en ningún momento lo habíamos mencionado antes. Entonces, para ellos también los factores demográficos y socioculturales resultan importantes para analizar el mercado de trabajo, que es uno de los análisis que se hace desde el enfoque macroeconómico que iniciamos. Luego están los neoinstitucionalistas, o neoinstitucionalismo, que viene de una corriente que se llama, o de una escuela de pensamiento que se llama institucionalismo y que es como el mainstream de las ciencias políticas también. Entonces por eso se le llama neoinstitucionalismo, porque es un nuevo institucionalismo. Este surge en la década del 70 con influencia de Ronald Coase, Douglas North y Oliver Williamson. Critica la rigidez analítica de la economía clásica y no utiliza la categoría de agente racional maximizador de ganancias. Y por último tenemos la escuela austríaca, que es como de las que menos se habla en economía. Esta fue fundada en 1871 con la publicación del libro Principios de Economía Política de Karl Menger. Esta establece bases del marginalismo, es decir, esta escuela lo que hizo fue plantear todos los postulados que ustedes vieron, postulados teóricos, no prácticos, teóricos, que ustedes vieron en microeconomía. Todo lo del marginalismo, utilidad marginal, costos marginales, ingresos marginales, todo lo estudiaron de forma teórica los austriacos. Estos defienden la teoría subjetiva del valor de los clásicos y los neoclásicos.